Quiero hoy nada más hacer un recorrido por lo que comenzamos el martes pasado acerca de la explicación de los dones, espirituales. Recordarles que el martes pasado logramos ver dos de los grupos en los cuales está conformado o que hemos dividido, seccionado los dones del Espíritu por temas más didácticos que otra cosa, para poderlos aprender de mejor manera. Les recuerdo que comenzamos viendo lo que son los dones de revelación, donde está incluido la palabra de sabiduría, que es donde hablamos que la persona es usada para declarar por revelación del Espíritu Santo cosas que van a acontecer, ¿verdad? Como lo veíamos en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 28, cuando se hablaba acerca de una situación futura, de un hambre, de una situación difícil que iba a venir sobre la tierra. Esa es la palabra de sabiduría que entra dentro de lo que son los dones de revelación. Hablamos también que en ese grupo está la palabra de ciencia, y esta se refiere a que la persona es usada por el Espíritu Santo para declarar lo oculto del corazón del hombre, es decir, que es usada para sacar algo que está oculto en el corazón, como por ejemplo hablábamos del caso de Ananías y Zafira, donde el apóstol Pedro fue usado para sacar algo que estaba oculto. Nadie sabía lo que había pasado, pero por medio de una palabra de ciencia salió a luz que Ananías había sustraído del precio de la heredad que habían vendido. Y luego hablamos dentro de ese mismo grupo de dones el discernimiento de espíritus, el cual consiste en que por medio del Espíritu Santo podemos distinguir lo que se está moviendo en el momento. Podemos distinguir si lo que se está moviendo viene de Dios o si lo que se está moviendo viene del enemigo. Por eso ese don es para mí de los más importantes y de lo que la iglesia más agudizado debe de tener, porque es ahí donde logramos discernir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está moviendo. Hablábamos, por ejemplo, de que el enemigo imita. Yo he oído, por ejemplo, endemoniados hablar lenguas, y cualquiera que no tenga discernimiento pensaría que esas lenguas son de Dios. Cualquiera pensaría que solo el Espíritu Santo da lenguas. No, he oído hablar lenguas gente que ni siquiera tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, y así diferentes cosas. Saber cuando es una profecía o cuando es un espíritu de adivinación, saber qué es lo que se está moviendo, ¿verdad? Para eso es el discernimiento de espíritu. Luego hablamos de los dones de poder, que son el otro grupo, la otra agrupación, donde está el don de fe, donde dijimos que la persona es usada por el Espíritu Santo con una dotación sobrenatural para dar por hecho cosas imposibles. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de creer en las cosas imposibles de verdad. Ese es el don de fe. Luego hablamos del don de sanidad, o los dones de sanidad, porque así lo menciona la palabra. Es el único de todos que lo menciona en plural, no lo menciona como don, sino dones de sanidad. Hablábamos que eso es porque hay diferentes maneras en las cuales el Señor puede operar. No hay una sola. Usted puede ver durante toda el caminar del Señor que casi no repitió, por no decir que nunca repitió la forma en que hizo un milagro. A uno los tocó, a otro hizo lodo, a otro le dio una palabra, y de diferentes maneras el Señor usaba, pero siempre el objetivo era sanar. Y el otro era el don de hacer milagros. Esto va más allá de una sanidad, es la capacidad que el Espíritu Santo da para realizar diversos tipos de señales milagrosas. Lo que hablábamos, por ejemplo, hermano, cuando hemos visto cosas maravillosas realizadas por gente de Dios. Sobre todo estos dones están abiertos para todo aquel que los pida, que crea y que el Señor se los quiera dar. Pero sobre todo estos dones tienen que ver con el ministerio evangelístico.
el evangelista, el que es evangelista como tal, es respaldado con este tipo de señales. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el que no crea a la palabra va a creer a las señales. Por eso los evangelistas se mueven en don de sanidad, el evangelista se mueve en el don de hacer milagros. ¿Por qué? Porque es la evidencia del poder de Dios. El apóstol Pablo también habla y dice, por ejemplo, cuando fui a hablarles a ustedes, no fui, dice, con excelencia de palabras, sino que fui con demostración y poder del Espíritu, para que su fe no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Significa que el apóstol entendía que había ciertos lugares donde no se podía ir con un mensaje sin evidencias. Se tenía que llevar el mensaje, pero que las evidencias respaldaran el mensaje. Entonces los dones de poder generalmente son la evidencia de que lo que se ha predicado es verdad. Por eso la iglesia primitiva oraba diciendo: Señor, concédenos que mientras predicamos tu palabra sean hechos milagros y señales. ¿Por qué? Porque la palabra era certificada, confirmada por los milagros que acontecían y la gente creía. Amén. Entonces luego nos quedamos en el hecho de que viene el otro grupo, que es el grupo de los dones de inspiración. Son los dones donde necesitamos la inspiración. Fíjense bien cómo los dividimos: revelación, poder, ahora inspiración. La palabra inspiración tiene que ver con el soplo, como inspirar es soplar al oído. Eso es lo que significa la palabra inspirar, soplar al oído. Ahora va a comprender, hermano, que los dones que siguen es el soplo de Dios al oído del hombre. Si no, no se pudiera dar. Es la voz de Dios al oído del hombre. Entonces, dentro de estos dones está el don de profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Ahí están esos últimos tres dones que menciona la porción que leímos. Entonces, quiero hablar primeramente de lo que es el don de profecía. Para mí, ¿verdad? El más delicado de todos, el más efectivo, pero el más delicado. La Biblia dice incluso, procurando dones, sobre todo que profeticéis. O sea, que hace un hincapié en el hecho de que la profecía debería ser por nosotros anhelada. Deberíamos de anhelar profetizar, procurar profetizar. Moisés también cuenta la Biblia de que en una ocasión algunos profetizaron y entonces quisieron callarlo y Moisés dijo: no, Moisés, al contrario, como quisiera que todos profetizaran y me ayudaran. Es decir, que el profetiza habla de parte de Dios y trae un mensaje que alinea, que endereza, un mensaje que da rumbo, un mensaje que enfoca. Esa es la palabra profética, ¿verdad? Entonces, aquí, en el don de profecía, el ungido es usado con palabras significantes, o sea, relevantes, por el Espíritu para hablarle a la iglesia. Yo pongo esto, por favor, porque aquí está lo medular, que a usted esto le va a servir para toda su vida. Porque el objetivo primario del don de profecía es la edificación, la consolación y la exhortación. Oiga esto: edificación, consolación y exhortación. Si la profecía no cumple con esas tres características, entonces nosotros podríamos decir que puede ser desechada. Porque la Biblia dice esto, imagínense qué tremendo. Dice la Biblia que la profecía puede ser juzgada. Juzgar la profecía. Por eso, hermano, a mí me preocupa, miren lo que le voy a decir porque está delicado el tema de la profecía. Yo siempre he creído que la profecía, hermano, cuando viene del Señor, confirma cosas que Dios ha hablado. Lo que viene del Señor, hermano, trae dirección, trae instrucción, confirma. Pero también creo de que la profecía, cuando es expuesta, o sea, cuando es dada en público, por ejemplo,
la profecía congregacional, la que usted ve que estamos en el servicio, en el culto, de repente, hermano, se termina el avance y empieza la palabra profética. Para mí, esa profecía tiene la ventaja de que puede ser juzgada porque se está escuchando. Entonces se puede juzgar. Y generalmente, hermano, pasa que la profecía que se da o ha respaldado la palabra que se va a predicar, entonces usted dice, entonces era Dios hablando, es una confirmación. Pero generalmente pasa, hermano, que las personas que desconocen este tema, cuando le dan una profecía que no encaja, o sea, no edifica, no consuela y tampoco exhorta, y ya va a entender el significado de exhortar, muchas veces la gente, hermano, cae en temores. Por ejemplo, hablábamos uno de estos días, recientemente, unos días atrás, a una persona le dieron una profecía, hermano, que en lugar de ayudarle, terminó le abrió puertas de temor, porque le dieron una profecía de este tipo. Le dijeron que había que orar porque el Señor mostraba que la persona tenía un problema en un riñón. Y la persona, hermano, que recibió la palabra, Dios mío, se puso mal. Empezó Dios, mañana me voy a hacer un chequeo, me voy a hacer un examen, a ver qué tengo. Y Dios le abrió una puerta. Entonces, mire qué peligroso es. Porque yo me pregunto, ¿edifica? ¿Consuela? ¿Exhorta? Entonces me pregunto yo, ¿cuál era el objetivo? Fíjense qué tremendo. O sea, diferente es que alguien le diga, por ejemplo, para mí esa pudo haber sido una palabra de ciencia. Y esa hermana que el Señor me muestra, ¿verdad? Que hay algo ahí, pero el Señor dice que Él ha tomado control. Es que, mi hermano, a veces cuando se da la palabra se enfatiza la obra del enemigo y no la obra de Dios. Y si la persona no está preparada, entonces puede abrir una puerta. En lugar de ser una bendición, puede ser un conflicto para esa persona. Por eso yo hablaba con otros hermanos y les decía que para mí es muy importante, y por eso el Antiguo Testamento me habla de que en aquel tiempo había escuelas de profetas. Fíjense qué tremendo. Eliseo tenía una escuela de profetas, pero no para enseñarles a profetizar, porque el profetizar no puede ser aprendido, sino para enseñarles todas estas cosas, la prudencia que hay que tener, cómo, hermano, porque hay palabras que no se le pueden dar a alguien porque tal vez no está preparada para recibirlo, o que hay que llamar a un testigo, o porque, hermano, o porque la palabra a veces en ese momento quizás no es para darle en público. Todo ese tipo de instrucciones son necesarias dárselas a aquel que detecta que tiene el don de profecía. Por ejemplo, si alguien dice, no, pastor, mira, ni Dios me usa profecía, entonces yo le diría, usted es de las personas que más necesita recibir palabra, enseñanza. ¿Por qué? Porque la profecía debe ser alineada a la palabra, normada por la palabra, orientada por la palabra. Entonces, para mí el que profetiza, hermano, es el que más debería de estar en los estudios, es el que más debería estar metido de lleno. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a garantizar que su ministerio sea efectivo. Amén. Entonces, fíjese qué interesante. Yo quiero mencionarle algunas cosas que tengo por acá anotadas acerca de esto. En primer lugar, la profecía manifiesta el pensamiento de Dios en la tierra. La profecía lo que hace es manifestar el pensamiento, es traer la voz de Dios a la tierra. Eso es lo que hace la profecía. Profetizar también significa fluir. Y lo primero que entiendo es que la palabra profética más segura es la Biblia. Eso tenemos que tenerlo clarísimo todos. Yo puedo profetizar Biblia. O sea, yo puedo profetizar, hermano, usando la escritura. Yo puedo profetizarle a usted una porción de la palabra. Yo puedo profetizarle a usted, por ejemplo, lo que el Señor a mí conmigo recurrentemente hace. Por ejemplo,
Es que Él me pone, Él me da, por ejemplo, una porción, un versículo, Él me da un texto y me hace que lo declare o lo profetice para la congregación. Por ejemplo, hoy escribía algo que Dios me daba, que está en Joel, capítulo número 2, y versículo 16, 17, 18, por ahí, 15, ¿verdad? Que por ahí, del 17 al 19, y el Señor me daba una instrucción en base a ese versículo, y me decía que era necesario que todos en esta casa nos uniéramos en ese mismo sentir de orar al Señor, pidiendo perdón. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Como le dijo el Señor, como le dijo el profeta a los sacerdotes, ¿verdad? Y ustedes, sacerdotes, lloren entre la entrada y el altar y pídanle al Señor que perdone al pueblo. Y entonces el Señor vendrá la palabra y dirá: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Entonces Dios me decía que había que poner un mismo sentir para orar ese versículo, para tomar esa porción como una base de lo que tenemos que hacer. Entonces, de esa manera Dios me usa, y yo sé que no me equivoco, porque, hermano, ¿quién se va a equivocar usando la Biblia? Si la Biblia es la profecía más segura. Amén. Ahora, la palabra profética también trae un elemento de revelación, luz, conocimiento. Amós capítulo 3 y verso 7 declara una palabra maravillosa. Dice que el Señor no hará nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas. O sea que, mire, hermano, todo el tiempo ha sido igual. Si es que revelación hay fluyendo. Los profetas de Dios están hablando las cosas que van a acontecer. Mire, hermano, yo he estado oyendo muchas cosas acerca de los días postreros. Por todas partes del mundo hay declaraciones de profetas que están hablando de cosas que se avecinan, y yo creo que es cierto. O sea, hermano, estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales. De hecho, yo estaba viendo hace poco un documental, no sé si ustedes lo han visto, donde habla de la rapidez con la que se están deshaciendo los glaciares en los polos. ¿Ya leyeron eso? Y hay un verso en la Biblia, hermano, que dice que el Señor ha cubierto el abismo de hielo. En todo está escrito eso. Yo le decía: Padre, y ya empezaron a encontrar cosas debajo de ese hielo. Y yo decía: Padre, ¿qué más van a encontrar? Cuando todo eso se deshiele, ¿qué va a pasar con todo eso? Y muchas cosas, ¿verdad?, que estamos viendo. Ahora, la profecía, hermano, creo yo que debe ser dada pura. Escuchen lo que le quiero decir con pura. Hay dos cosas que debemos comprender. Una es la palabra que Dios te da, o la palabra que Dios le da para decirla, y otra es la interpretación que usted le da a esa palabra. Entonces yo le quiero pedir a usted, a los que ya fluyen en profecía y los que van a empezar a fluir en profecía, porque recuerden que estamos impartiendo el don, yo le quiero pedir una cosa: usted dé la palabra, no la interprete. Porque a veces la palabra es buena, pero la interpretación es la que sale mal. Porque, por ejemplo, usted dio la palabra, ¿verdad? Dice el Señor tal cosa, y entonces la persona se queda: ¿y qué me habrá querido decir el Señor? Y lo busca a usted. Mire, hermano, yo creo, ahí ya metió su cara. Ese yo creo ya no viene al caso. Porque no es lo que usted crea, es lo que Dios habló. Si la otra persona no lo entendió, hermano, y él le va a ser revelado, entonces la otra persona lo que tiene que hacer es orar para que se le revele. Hermano, mire, órele. Yo le dije lo que el Señor puso en mi corazón. Órele usted al Señor, porque la interpretación ya me puede a mí complicar. ¿Qué significa el mensaje? Eso, hermano, déjeselo al Señor. Es la parte más delicada de todo esto, de lo profético. ¿Por qué? Porque de repente, ¿se acuerda, hermana, que usted me dio una palabra? ¿Se acuerda, hermano, que usted me dio una palabra? ¿Sí? ¿Y qué me habrá querido decir el Señor? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué le dijo? Porque ¿qué me habrá querido decir? ¿Verdad? Hermana, mire, mi deber es dar la palabra. Imagínense que dice la palabra que los profetas del antiguo pacto, dice que hablaron de la iglesia,
hablaron del nuevo pacto sin saber, y aunque indagaron diligentemente, no pudieron saber. Entonces muchas veces profetizamos lo que no sabemos. Y entonces no nos preocupemos, no, hermano, mire, yo le di la palabra, ¿verdad? Lo que usted vaya a hacer con ella, eso es asunto suyo. Ore, vaya al secreto, dígale a Dios, Padre, ¿qué me quisiste decir? Pero yo no me quiero meter en el lío de la interpretación. ¿Por qué? Óigame esto, ¿por qué? Porque la interpretación se puede ver contaminada por prejuicios que el vaso tenga. Cuando hablo del vaso, hablo de la persona que está dando la profecía. Por prejuicios, por suposiciones, por algo que conozca. Imagínese que esa persona conozca algo de usted. Entonces, mire, yo creo, hermana, que como usted está pasando por esto y esto y esto, ya no, ahí ya me metió en duda, porque entonces yo ya no sé si fue usted, fue su alma, fue su carne, fue Dios. Entonces no, mejor no interpretemos, dejemos a Dios, ¿verdad? También me puedo, fíjense que por ejemplo cuando, de lo que nos hablaba el hermano Alberto el día domingo de la palabra, cuando habló de Sara y Abraham, qué tremendo, porque la interpretación de Sara acerca de tener un hijo fue llamar a Abraham. Mire cómo lo interpretó ella. O sea, a veces podemos nosotros querer forzar una palabra o quererla interpretar, y la verdad que nosotros no nos debemos de meter en eso. Tenemos que ser como un parlante. El parlante no puede interpretar lo que yo estoy diciendo, solo lo repite. Él solo emite un mensaje. ¿Se entendió o no? No es problema del parlante, porque él no decodifica nada, él solo emite. Igual nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces no debemos mezclar lo que pensamos, lo que sabemos y lo que sentimos con el mensaje de Dios. Por ejemplo, otro caso que le puedo poner, el caso de Samuel, del profeta Samuel. Lo mandan a la casa de Isaí de Belén para ungir al nuevo rey, y él interpretó que el primero que vio, como lo vio, Eli. No, estás interpretando mal. Ahí le hubieran dicho, andás perdida la señal. No, porque él quiso interpretar, y a él le dijeron, y ahí te diré lo que has de hacer. Y él llegó y dijo que este debe ser, no, estás interpretando mal, tú estás viendo lo externo. Entonces toda palabra profética debe ser dada tal como se recibe, sin tratar de interpretarla. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la palabra profética? Acuérdense que los dones son herramientas que nos permiten ser más efectivos en el alcance de la iglesia. O sea, los dones son herramientas que Dios le ha dado a la iglesia para ser efectiva en esta tierra. Imagínense que fuera de la iglesia si no tuviéramos el don de sanidad. Hermano, ¿qué haríamos ante tanta cosa como enfermedades? Que fuera de la iglesia, hermano, si no tuviéramos discernimiento, hermano, ¿cómo estaríamos ahorita? Que fuera de la iglesia, hermano, si no tuviéramos la capacidad de echar fuera demonios y todas esas cosas que la iglesia tiene dadas por el Señor. Entonces son herramientas para que la iglesia sea más efectiva. Por eso es que la Biblia dice que los procuremos. Procurar los dones significa perseguirlos, desearlos hasta alcanzarlos. Eso es procurar los dones. Por eso, hermano, yo creo que el Señor nos ha metido en esta búsqueda, nos ha metido en este deseo, nos ha metido, hermano, en esta temporada donde estamos anhelando que el Señor nos revista con estos dones poderosos. Pero en realidad el objetivo primario del don de profecía, o los objetivos, son edificar, exhortar y consolar. Entonces le voy a hablar un poco de edificar. ¿Cómo edifica la profecía? La palabra edificar que se usa ahí significa construir, levantar, fortalecer, hacer algo más efectivo. Ahora, con solo esa definición que le he dado, miren, construir
construir, levantar, fortalecer, hacer algo más efectivo. Ahora, solamente recuerde, a la luz de este filtro, de este primero, acabo de poner un filtro, solo a la luz de este filtro, piense, hermano, de qué manera la profecía puede levantar a alguien, construir a alguien, edificar a alguien. Hermano, de qué manera la profecía puede fortalecer a alguien. Imagínense, hermano, cuántas veces hemos oído nosotros, gracias al Señor, pues que aquí no, pero he oído yo en otros lugares, hermano, una profecía que digo yo, santo Dios, con una profecía de esa no se levanta a nadie, hermano. Al contrario, los tiran más al suelo. Si por poquito y les dicen que los va a aplastar un tren, que se van a caer de la grada, que los va a orinar un perro, de todo, hermano, de todo. Cuídate porque tal cosa, que hermano, hacen que la gente vive en un constante temor. Y yo me pregunto, ¿y eso me edifica? ¿Me construye? ¿Me fortalece? ¿Me levanta? No, por supuesto que no. Entonces no viene del Señor, porque la profecía cumple esas tres cosas. Ya lo vamos a leer en la Escritura. Entonces, oiga, construir a través de la profecía sobre la vida de alguien. Si la palabra viene de Dios, una de las señales es que va a construir sobre la vida de alguien. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que el término construir es totalmente contrario a la obra del enemigo, que es destruir. Porque ¿a qué dice que vino el ladrón? A robar, a matar y a destruir. Entonces, oiga, Dios no puede entonces, hermano, trabajar de la misma manera que el ladrón trabaja. Significa que la palabra que sale de la boca de Dios construye, edifica, levanta, hermano. Es algo que de alguna forma usted ve a la persona y es como tener la foto del antes y el después. La palabra que salió de la boca de Dios tiene que construir algo en esa persona, tiene que poner un ladrillo más en la construcción. ¿Sabe por qué? Porque la palabra edificar también es un término que tiene que ver con la construcción. La edificación tiene que ver con la ingeniería, con la arquitectura. Y óigame acá lo que le voy a decir. Se edifica en base a un diseño. Y ese diseño solo Dios lo tiene. Por ejemplo, el diseño de cada uno de ustedes y el mío no lo tiene el hermano que está a la par suya. No lo tienen incluso ni sus padres, lo tiene Dios, que lo hizo, que lo creó y que lo formó. Él tiene el diseño para su vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un diseño? Ese diseño es como los planos de una casa. Él tiene los planos suyos. Él tiene los planos de lo que usted va a llegar a ser. No importa lo que usted sea hoy, sino lo que va a llegar a ser. Él tiene los planos de lo que usted va a alcanzar. Él tiene los planos de donde usted va a llegar. Él tiene los planos, Él lo ve a usted terminado. En el momento actual, ahorita, así como usted está, Él está usando ese plano, ese diseño, para ir poniendo ladrillos en base a esa construcción. Pero Él no lo hace a la loca. Él tiene un plano ahí arriba. Y ese plano es el que baja, Él dice un ladrillo más. Entonces, cada palabra profética que Dios lanza sobre usted es un ladrillo que suma a la construcción del diseño que Él tiene para su vida. ¿Se da cuenta qué tremenda es la palabra profética? Por eso es que la palabra profética es necesaria, porque cuando uno le da una palabra que a uno le da dirección, a uno le da, hermano, revelación, a uno, pues para allá voy. Sí, porque Dios le puso un ladrillo al diseño. No nos pone todo de un solo, pero nos va poniendo por parte de la construcción. Entonces, la palabra profética tiene la capacidad de revelar los diseños de Dios para nosotros. Hay planos, hay líneas. Hermano, hay todo un plano montado para usted y para mí. Dios es un Dios de planificación. Dios no trabaja ni con improvisación, ni tampoco trabaja, hermano, al desorden. Dios todo lo planifica. Así que usted nació cuando nació donde nació,
y nació como nació porque era un plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo. Usted no es casualidad de Dios, usted es estratégicamente diseñado por Dios. Entonces, en ese diseño estratégico, Dios va revelando cosas, va lanzando, sacando a luz parte de esos planos. Entonces, la palabra profética tiene la capacidad de traer el diseño, pero también tiene la capacidad de rediseñar una vida. Por eso es bien importante. Porque imagínense que alguien, hermano, está deforme, está, hermano, en el plano de su vida está algo mal. La palabra profética tiene la capacidad de rediseñarlo, de encauzarlo al diseño. Por ejemplo, tiene la capacidad, hablemos de una construcción, y que una construcción represente la vida de alguien de nosotros. Y supóngase que por un mal diseño pusieron esa ventana, y esa ventana en el diseño original no iba ahí. La palabra profética tiene la capacidad de decir: esa ventana va allá, entonces muévela de aquí para allá. Entonces está rediseñando conforme al original. Miren qué tremenda la profecía, hermano. Tremenda la palabra profética, lo que puede revelar. También la palabra edificar significa poner cimientos, significa limpiar, emparejar, ordenar. Por eso la palabra profética trae orden. Amén. Yo siempre he creído, hermano, que el orden es el precursor de todas las bendiciones. Donde quiera que hay orden, la bendición va a comenzar a fluir y la vida se va a manifestar. Donde quiera que hay desorden, se va a manifestar lo del otro. ¿Por qué? Porque el otro es el que provoca los desórdenes. Ahora, entonces significa que no se trata de cómo una persona está ahora, sino hacia dónde Dios la está dirigiendo a través de una palabra. Por eso es que la Biblia me enseña en Hebreos capítulo 11 y verso 3 que todo lo que hoy usted mira, si me lo pone ahí, Hebreos 11:3 dice que todo lo que hoy vemos fue creado. Mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendemos el poder que tiene la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, el poder de la palabra o la palabra de Dios tiene un poder creativo, tiene un poder para crear cosas. Cuando Dios habla, está creando. Cuando Él dijo sea la luz, estaba creando. Cuando Él, hermano, hablaba, estaba creando, estaba separando, estaba ordenando, estaba haciendo cosas tremendas. Entonces, lo único que los hombres necesitamos para crear algo, necesitamos partir de algo. Dios puede partir de la nada para crear todo, porque su palabra es suficiente para que algo exista. Por eso cuando Él manifiesta a través de una profecía algo, hermano, eso puede llegar a tener el poder creativo de que lo que está siendo profetizado no existe, pero se está creando en el momento. Por eso es que es tan importante, hermano, dice la Biblia: creer en el Señor y estaréis seguros. Creer a mis profetas y seréis prosperados. Son dos cosas diferentes. O sea, creer en el Señor y estarás seguro, pero creer a mis profetas y seréis prosperados. Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra profética desata cosas tremendas en la vida del hombre. Cuando Dios creó todas las cosas, no había materia, no había nada, solo existía Él. Él lo llenaba todo, Él era todo y no había absolutamente nada. Entonces, ¿con qué contaba Dios? Con su palabra, con su poder para crear todo lo existente. Por eso es el gran problema de los científicos, que no saben explicar y siempre terminan enredados porque le buscan solución a algo que no van a encontrar de la manera que ellos quieren. Porque ellos dicen, bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? Imagínense lo que quieren encontrar. Porque han hecho un montón de
de cuestiones, teoría, que la del Big Bang, que explotó, que una explosión. Pues sí, pero ¿y entonces quién creó lo que explotó? Siempre llegamos a que tuvo que haber un creador, y sobre todo llegamos al punto que tuvo que haber un creador inteligente que diseñara todas las cosas, porque esta creación no pudo haber sido hecha a la loca. Amén. Entonces, cuando Dios habla, crea vida. Cuando Dios habla, hay luz, hay verdad, hay revelación, hay avance. Por eso es tan importante la palabra profética. Cuando la tierra estaba desordenada, fue la palabra la que trajo orden. Él con palabras empezó a decir, primero dijo sea la luz, y la luz fue hecha. Y luego dijo sepárense las aguas, y separaron las aguas. Comenzó a ordenar. La palabra trae orden. Amén. Entonces la palabra profética es como una semilla que va a producir cosas si cae en una buena tierra. La palabra profética puede ser el inicio de algo nuevo. Se necesitan dos cosas para que esto suceda. Mírenme acá. Se necesita que la palabra venga de la boca de Dios. Eso es lo principal. Si no viene de la boca de Dios, no estamos haciendo nada. Pero si la palabra está saliendo de la boca de Dios, esa palabra lleva todo lo necesario para convertirse en lo que Dios ha dicho que se va a convertir. Pero dos, se necesita un vientre fértil. Y cuando me refiero a vientre, hablo de hombre y mujer. Porque en lo natural, el hombre puede que no tenga vientre, en lo natural. Pero en lo espiritual, hombre y mujer tenemos vientre, porque en el vientre se gestan las palabras. Ahí cae la palabra profética y nos, por favor entiéndame el término que voy a usar, nos embaraza de un sueño, o sea, nos impacta, cae en buena tierra como una semilla, hermano, y esa semilla va a germinar. Se necesita que el que la reciba la crea. Por eso hay mucha gente y muchas palabras que no se cumplen, porque el que la recibe no la cree. Seáis. Podemos estar obstaculizando si no creemos. Pero hermano, ¿qué es más fácil? Fíjense que hay gente que le cree más a la palabra de un hombre que a la palabra de Dios. Entonces, la palabra produce, diga conmigo, produce. La palabra, hermano, que sale de la boca de Dios, tiene la capacidad de producir aquello que ha hablado. Dice la Escritura que su palabra nunca vuelve vacía, que siempre cumple aquello por lo cual fue enviada. ¿Estamos hasta acá? Entonces la palabra lo primero que hace es edificar, la palabra profética. Amén. Edificar, diga conmigo, edifica. Número 2, vamos a hablar del término exhortar. Exhortar no es regañar. Muchas veces, hermanos, la gente confunde el exhortar con regañar. Y a veces, hermanos, por eso es que se dan algunas palabras que, Dios mío, tremendas. Pero la palabra exhortar significa impulsar, significa empujar a alguien. Pero literalmente la palabra exhortar significa mantenerse al lado de alguien para hacerlo crecer, llevarlo a, enrutarlo al camino correcto. Y en pocas palabras, con esto lo resumo todo. Exhortar en el ámbito profético es darle a alguien una palabra para que avance hacia su destino profético. Por ejemplo, a alguien le dan una palabra, hermano, por ejemplo,
el Señor le pueda decir, ay, ya mucho tiempo estuviste sentado, levántate y vete por el llamado que tenés. Un ejemplo, esa palabra, hermano, impacta, ¡pum!, es empujarlo. O sea, esa palabra viene cuando alguien, uno de dos, o se ha estancado o se ha desviado. La palabra va a venir para encarrilarlo y para empujarlo. ¿Por qué? Porque Dios se va a asegurar de que lleguemos a donde Él diseñó que lleguemos. Acuérdense que el diseño lo hizo Él, los materiales los tiene Él, pero Él se va a encargar, hermano. Este se me está desviando, este se me está yendo por allá y este no es su diseño. Él va a mandar al profeta, Él va a levantar profecía, Él va a levantar un don de profecía en alguien para decirle, ¿para dónde vas? Va. Eso es exhortar, es agarrar a alguien y animarlo, hermano. Es que hemos confundido que exhortar es garrotear. Y la verdad, hermano, que mire, le voy a poner un ejemplo. Me recuerdo que cuando escuchaba ese término, ¿verdad?, decía, pastores que yo conozco, amigos, decían, no, es que hoy saqué el garrote. Y le digo yo, le decía yo a ellos, mira, es bien delicado lo que me estás diciendo, porque tú te estás dirigiendo a hablarle a la novia del Cordero. Tened cuidado que a él no le va a gustar cómo le estás hablando. Porque a mí, yo que soy humano, no me gustaría que a mi esposa le hablen así. Yo que soy humano. A cualquiera que venga, ¿y usted por qué le está hablando así? Ya no digamos él. Porque he oído unos mensajes, hermanos, que le dicen a la gente. Bueno, usted también nos ha oído. Por ahí anda uno que mejor ni lo mencionemos porque Dios guarde, después me puede sacar a mí en las redes sociales también. Pero usted ya lo conoce, ¿no? Y hermano, a la gente cómo les dice. Y la gente, hermano, hasta carro le regalaron. Dios mío, digo yo, qué ganancia por decir así a la gente, le regalan carro a uno. Hasta carro le regalaron porque le dice a la gente cosas tremendas. Y él dice, pero ahí está la palabra. Momento, hermano, pero no está así. No está así. Es que el Señor, ni el Señor nos habla de esa manera. Es la palabra como el Señor nos habla. El Señor nos habla, hermano, de forma diferente. Usted, exhortar es hacer avanzar a alguien, animarlo. Está desanimado, no, hombre, mira, yo te exhorto, seguirte congregando. Mira, levantarte, Dios tiene algo para tu vida y tú te lo estás perdiendo. Oh, mire, hermano, no importa si usted le ha fallado al Señor, levántese, pida perdón, arrepiéntase. El Señor tiene para usted misericordia. Eso es exhortar, hermano. Exhortar es ver a alguien que se está desviando. Venite para acá, mismo, vení. Y aquí te voy a agarrar yo de la mano, vení. Eso es exhortar. Nada me sirve golpear, decirle a la gente, como que le dice este fulano, ya sabe quién es, no voy a decir nada, les dice de todo, hermano. Y yo digo, hermano, yo no podría congregarme en un lugar que me trataran así. No, hermano. Si de insulto del mundo me insultó, hermano. De insulto del mundo me terminó. ¿Y cómo no me trató el mundo? ¿Y cómo no me pisoteó? ¿Y cómo no me desvalorizó? Si yo estoy aquí, ¿sabe por qué estoy aquí, hermano? ¿Sabe por qué estoy aquí yo? Porque a mí Cristo me dio dignidad cuando yo no la tenía. Porque a mí Cristo me dio el valor que yo no tenía. ¿Y sabe dónde me lo enseñó el Señor? Porque la Biblia me habla, hermano, de 3 búsquedas. Dice la Biblia, número 1, habla de la búsqueda, habla de la oveja perdida. ¿Se acuerda usted que habla que dejó la 99 y se va? Esa es la búsqueda del Hijo, Cristo, que busca la oveja perdida. La va a buscar, fíjese. Qué tremendo eso. Sale, la trae, la cura, la venda y todo. Pero luego hay otra búsqueda. Y es que dice que se le perdió una dracma. Y entonces dice que le empieza a buscar y darle toda la casa. ¿Y sabe qué significa eso? Eso habla del valor que tenemos para Él, de lo que significamos para Él.
Pues yo no puedo venirle a hablar a usted y decirle que un montón de cosas cuando Dios le dice otra. Amén. ¿Está claro que eso no es exhortar? Insultar no es exhortar. Denigrar no es exhortar. ¿Lo está agarrando? Así que cuando alguien me diga, mire, le traigo una exhortación, permítame un momento. Yo he entendido que exhortar es animar, ¿verdad? Y luego dice consolar. Tres cosas que son objetivos de la palabra profética: edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es consolar? Es fortalecer a alguien en momentos difíciles. ¿Usted cree, hermano, que imagínese que alguien está pasando un momento difícil y usted viene y dice el Señor que yo te dije que esto... ¿Para qué le va a decir el Señor te lo dije? Eso no consuela. No, hermano, si ya está en el suelo, ¿para qué le va a hacer? Va a cavar un poquito más para meterlo más adentro. Consolar es, hermano, fortalecer a alguien en momentos difíciles. Oiga, consolar es traer esperanza. Mire, cuando la persona está en una dificultad, ¿qué quiere oír, hermano? Esperanza. Quiere oír una palabra que le diga, mire, hermano, está bien. Es que por su culpa, porque si está bien, hermano, si todos tenemos culpa. Es que, hermano, no nos pueden nadie. ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto? Nadie. Pero ni le decir, es que mira, vos estás así porque vos querés. Hermano, en el momento de la aflicción no es para decirle eso. En el momento de la aflicción es llevar una palabra de esperanza. Después, si usted quiere, cuando haya salido, agarre y dígale, mire, hermano, venga, yo quiero hablar con usted, mire, es que alíñese, hermano. Pero en el momentito, hermano, como que usted vaya a ver al hospital a alguien y el primer mensaje es que usted no quiere hacer caso, pero vos está así. ¿Para qué? Y la persona mejor va a decirle, saquen este de aquí, va. No, hermano, no es lo que quiere oír la persona ni lo que necesita oír. Necesita, hermano, una palabra de esperanza. Oiga, consolar, esta palabra es linda, hermano. Oiga, consolar es afirmar a alguien en medio de la tormenta. Wow, esa palabra afirmar para mí es preciosa. Porque hay gente que, hermano, necesita ser afirmada con palabras de afirmación. Y sabe que hay muchos que usan la profecía en lugar de afirmar, los usan para... ¿Cómo sería la palabra? Sí, como desaprobarlos. ¿Qué otra palabra podría ser usada contraria a afirmar? Afirmar a alguien, hermano, es darle identidad, es consolidarlo, pero a veces desechar, desaprobar. Hermano, qué tremendo. Mire, como los amigos de Job, qué impresionante eso, con amigos de esos. ¿Quién quiere enemigos de hermano? El hombre, hermano, rascándose como un tiesto, cayéndose en pedazos, hermano. Confesar tu pecado ya, y que tremendo todo lo que le llegaron a decir. Porque el Dios de los cielos es justo y Él no haría nada de esto si tú no hubieras pecado. Y Él dice, ¿cuál pecado? Imagínense, amigos, hermano. Y así nos portamos a veces como iglesia, ¿no le parece? Que en medio de la adversidad, en lugar de llegar a afirmar a alguien, no, pues si mira, ¿qué te pasa? Por rebelde, por impío, por no sé qué, por no sé cuál. ¿Y quién dice que solo el impío pasa problemas? Hermanos, si la cosa más tremenda que yo he visto es que muchas veces es el justo el que atraviesa problemas. Es el justo el que es probado, hermano. Bueno, ahí tenemos ese caso emblemático, el caso de Job. ¿Y qué diríamos de Esteban, hermano, por el amor del Señor? Apedreado, porque yo he dicho, a ver, por impío lo apedrearon. No, hermano, si el hombre era justo y no vio el cielo abierto cuando lo estaban apedreando. Y a Cristo sentado a la diestra, imagínense, hermano. Vaya, pero nosotros no podemos juzgar a alguien por lo que está viviendo. No podemos decir, mire, hermano, que usted
Mientras no cambie, no va a haber la suya, le dice. Y es que mire, hay una línea profética, hermano, que cuando me refiero a línea profética me refiero a una línea de pensamiento, que al que está mal es porque ha pecado. Y hay que irle tras de asoleado a paliar. Y eso no es, hay que llevarle consuelo. Me imagino que el Padre en una condición de esa, la palabra que me enviar es: yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Porque esa palabra me afirma y me hace entender que lo que estoy pasando no es porque yo soy malo, no es porque yo estoy arruinado, ni desechado, sino que siendo probado, pero el Padre está conmigo. Eso es todo lo que yo quería oír. Me afirmó. ¿Y cuántos, hermanos, con una palabra de esas se pueden mantener en el camino del Señor y pasar la tempestad que están atravesando? La palabra consolar es como la torta de pan que hablamos, que fortalece para seguir adelante. Es la provisión de Dios para recobrar fuerzas. Eso es consuelo. No se preocupe. Yo sé que Dios le va a sacar adelante. Ya va a pasar, hermano. El Señor le va a dar la victoria. Esa es palabra que viene de Dios. Mire, hermano, si Dios tiene algo que arreglar con alguien, Dios lo va a hacer en el momento determinado, como tiene que arreglar cosas con todo lo que estamos haciendo. Si todos estamos siendo preparados, hermano, ahorita de ninguno de nosotros de los que estamos aquí está listo. No estamos terminados, hermano, todavía. Estamos en proceso de llegar a dar esa estatura. Entonces no podemos desechar a nadie que esté en el camino. Yo aprendí hace mucho tiempo la diferencia que hay cuando el Señor habla en Jeremías 18. Jeremías 18, del 1 en adelante, habla de la vasija que se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Se acuerdan ustedes? Pero esa vasija todavía era barro. ¿Ya? Pero más adelante habla de una vasija que ya está horneada. Esa sí ya no se podía arreglar. Esa se tenía que quebrar. Pero eso, hermano, habla del fin de los tiempos. O sea, usted y yo no estamos ahí, nosotros estamos todavía sobre la mesa y en las manos del alfarero. Ahí nos tiene. Ay, este que me salió mal de aquí, bacha, no arregla, no deshace, no vuelven a hacer, no duele. Está bien, pero no somos desechados, porque estamos en las manos del alfarero. Amén. Pero fíjese bien que la profecía también tiene que ver con el corazón del profeta. Si el corazón del profeta es dado a eliminar gente, eso va a ser ruido. Por eso, el profeta tiene que estar alineado con la intención de Dios. Y la intención de Dios es restaurar. Acuérdese, hermano, grave es esto. Yo pienso que esa es una de las partes medulares de nosotros. Entender que nosotros debemos ser siempre una iglesia que tenga visión de restauración. No somos una iglesia perfecta. Nos hemos equivocado muchas veces. Quizás no le hemos podido ayudar a medio mundo como hemos querido, pero algo sí tengo claro, que somos una iglesia donde debe existir restauración para todo aquel que la quiere y que la necesita. Hermano, es que ese es el propósito de Dios. Pero si el corazón del profeta es dado a eliminar, desechar, condenar, entonces así va a ser la profecía que ven. Y eso nos va a complicar. De pronto tenemos que alinearnos con lo que Dios quiere. Amén. Y sabe una de las cosas lindas, que cuando usted lee la palabra dice: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Él no quiere que nadie se pierda, entonces nosotros tampoco podemos querer que alguien se pierda. Pero mire, pastor, ese fulano anda mal. Sí, bueno, entonces una de dos: oremos para que esa persona
sea restaurada. Que sea restaurada. ¿Cómo lo va a hacer yo? Ese ya no es mi problema. Padre, restaurar. Si es tuyo, restaurar. Restaurar. Padre amado, mira, yo pongo la vida de esta persona en tu mano para que tú la restaures. Tú tienes la salida para esa persona. Tú puedes hacerlo. Amén. Entonces, ¿estamos claros con los 3 puntos? A ver si lo repetimos. Todos a una sola voz. Número 1, que conmigo edificado. Número 2, número 3, consolar. ¿Se da cuenta que a partir de ahora usted va a poder filtrar la palabra? Por eso, usted tiene todo el derecho. Miren, óigame aquí. El que profetiza y el que recibe la palabra, el que la recibe, tiene que ser enseñado en este sentido. Que hermano, le traigo una palabra aparte de Dios. A ver, dígame, hermano. Yo a la luz de la Escritura la filtro. Y esto no me edifica, no me exhorta ni me consuela. Esto más que me está una maldición, me está mandando. Yo tengo todo el derecho de decir, yo no recibo esa palabra, yo renuncio a esa palabra. Tengo todo el derecho. ¿Sabe por qué? Porque la única palabra que yo no puedo desechar en la escrita, la Biblia, esa no la puedo desechar. Pero hay gente que le enseñaron que si solo porque le decía un profeta, así dice Jehová, la tengo que agarrar. No. Y si me dice, hermano, mire, yo he conocido gente que le han lanzado unas maldiciones. Hay un pastor con el que a veces nos sentamos a platicar y me dice, no, hombre, sí, me dice que bien las palabras. Clama por esta que ya vas a ver cómo la voy a hacer. Y tal vez está hablando de la esposa de él. Y el otro, amén, dice, ¿cómo va a creer que yo? Mire, hermano, en una ocasión estábamos en una reunión de oración. Y entonces un círculo que habíamos hecho de oración, no íbamos a eso, íbamos a una reunión, nos iban a explicar una cosa y terminamos orando en ese círculo. Y la última persona que oró empieza, hermano, a declarar una palabra, empieza a orar por mi esposa y se agacha y le empieza a orar por clamame por el tsunami que te viene un tsunami, algo tremendo te viene. No, inmediatamente, Padre, yo cancelo esa palabra, yo no recibo esa palabra, Padre, yo en el momento, en el nombre de Jesús, porque no es lo que Dios me ha hablado ni lo que Dios nos ha estado hablando. Como que me viene un tsunami y que no sé qué, que una gran devastación que le viene. No, pero dije yo, Dios mío, ¿y esta qué es? ¿Profeta de Baal o qué? Y sí, hermano, que esos son mensajes terroríficos. Eso es lo que traen es temor, lo que traen es angustia, lo que traen, hermano, es ansiedad, lo que provoca. Y yo, ¿para qué quiero estar oyendo eso, hermano? Si yo no necesito que me digan una palabra para entender que vivimos en un mundo de problemas y complicaciones, si eso lo veo todos los días, yo lo que quiero y lo que entiendo yo que el Señor me va a decir que en medio de eso yo voy a estar contigo. Pero enfatizar que cuando salimos de la reunión, hermano, inmediatamente se subió al carro y me dijo, ahorita vamos a cancelar. Porque yo en el momento empecé a anular, a cancelar y yo no recibo, pero después le dije, ahorita oramos, vamos a renunciar a esa palabra. Usted tiene que aprender a renunciar a esas cosas. Son cosas que a veces no se nos enseñan, pero usted tiene que renunciar a todo eso. Yo renuncio a esa palabra. Padre, yo no recibo esa palabra, yo no acepto esa palabra, no le doy cabida a esa palabra, porque no me trae lo que viene de Dios, me trae otra cosa. Yo no puedo abrirle puertas al temor, y yo andar pensando que me viene un tsunami, hermano. Dios guarde, tal vez un tsunami de bendiciones, que me vengan, hermano, una lluvia de lo de Dios, pero hermano, se da cuenta que es tremendo y cualquiera dice, sí, Padre, amén, Padre, yo, sí, Señor, ¿y para qué le voy a decir amén a algo así yo? Sí, yo lo hago. Yo también. No, Señor, reprenda eso. Sí, no, yo le digo, no,
Y yo en el momento, y la gente ve por pena, deja de orar por uno, o porque uno empieza a decir, Padre, yo renuncio a eso. No recibe esa palabra, Padre. No, eso no. Es que miren, hermano, ¿cuántos tenemos comunión con Dios? Levánteme la mano. Usted tiene comunión con Dios. ¿Cómo es que a usted Dios le está hablando una cosa y por otro lado le manda otra? A usted Dios le está hablando desde la obra del ministerio, de la familia, de salir adelante, y por otro lado le va a estar mandando. No, hermano. ¿Y sabe qué pasa? Mucha gente recibe esas palabras. Mucha gente le abre puertas al temor con esas palabras y entonces se le cumplen. Es que mire hermano, es que el problema de esto está en lo que a veces impacta por esto, por lo que creemos. Porque a veces lo creen, los impacta de una manera, hermano, y no solo los impacta, les trae temor, y la Biblia dice, lo que temí, eso me aconteció. Por eso no hay que guardar temores en el corazón, ni hay que albergar temores, porque lo que tememos, eso nos acontece. Entonces nosotros tenemos que decirle, Padre, yo no quiero ningún temor en mi vida más que únicamente el temor a ti, Señor. Amén. Entonces usted puede, diga conmigo, yo puedo renunciar a eso. Usted puede, hermano, usted puede decir, no, yo eso no lo recibo. Perdóneme, pero yo eso no lo recibo. Amén. Sí. También se da. Cosas diferentes. Por ejemplo, mire, yo soy bien dado a creer esto. Mire, uno ya sabe el tipo de ministerio donde no tiene que ir. Por ejemplo, a mí, si usted me pregunta, yo difícilmente voy a ir a un ministerio de corte profético, así de eso donde ortodoxo. No, yo ahí no voy. Mire, la última experiencia que yo tuve en un lugar así fue terrible. El hombre que le llaman ahí el vaso, porque ahí no hay pastor, ahí es el vaso el que manda. El vaso le dijo al pastor que se sacara el cincho y le diera con el cincho a todos. Y le hicieron fila y le dio con el cincho a todos. Y por último, cuando terminó con todos, le dijo, dame el cincho a mí, y ahora te voy a dar yo a vos. Y oiga, y fíjense lo que le dijo, y a vos te voy a dar más duro y te voy a dar el doble, porque muy suave le diste a todo esto. Y no ha sopapeado, hermano. Imagínense las cosas que estamos viviendo, cosas como es. Sí, exacto. Así le dan el nombre. Y ahí se agarran. Agarran esa parte y por ahí van y meten sus sentimientos, meten su forma de creer que así se le habla. Porque también hay, lógicamente, de parte de Dios un entendimiento del gobierno cuando, por ejemplo, si el Señor viene y le da un ministerio, viene usted y enfrentó el ministerio y usted tuvo un percance acá, ¿verdad? Bien pudo el Señor, bien pudo haber advertido, ¿verdad? Va a haber un pecado, ¿verdad? Pero otros, ese es el problema. Un solo dice, una advertencia es algo diferente a una sentencia. Una advertencia es una cosa y una sentencia es otra. Advertencia es, mira, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a Simón, el enemigo me ha pedido para sanarte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le estaba diciendo, vaya, Simón, te advierto una cosa, el enemigo te ha pedido, pero no te preocupes, yo te he orado por ti. Y otra cosa, cuando le dice una vez vuelto, le está garantizando que iba a pasar la condición. Eso es diferente a una sentencia. Ajá, hermano.
Sí, lo que pasa es que lo que sucede es que como a muchos no somos enseñados y no queremos leer ni documentar ni asistir a las enseñanzas, nos volvemos víctimas de aquellos profetas y andamos buscando, ¿verdad?, que nos profeticen porque no queremos nosotros escudriñar las escrituras. Podría ser que el profeta tal vez o el vaso sea recto, pero el problema es que si ese vaso tal vez ha caído en desobediencia, lo que continúa en él es un espíritu de adivinación y nosotros caemos en esa misma cuenta, en andar buscando ya no la profecía, sino en una especie de espíritu de adivinación. Ese es el asunto. Viene a mi mente, hace poco me trasladé a mi casa, ¿verdad? Y viene un hermano que sí, se congregaba y todo, y Dios lo usaba mucho. Y me dice, compra unas 5 libras de sal y la pegas en todas las esquinas y en toda tu casa y barrémela. Como es una persona necia y terca, yo no quise contradecirle porque él ha leído muchísimo, ha estudiado hasta teología y muy convincente y ha aprendido mucho. Pero el problema es que el espíritu a veces de adivinación entra en cualquiera, no solo también en aquel que ha leído. Sí le dije, lo voy a hacer, pero como yo estoy aprendido, lo que yo hice nada más es ungir mi casa con aceite y orar mucho. Y en cuanto a los componentes de la profecía, que es la exhortación, edificación y consolación, ¿verdad? Dios se la reveló a Pablo, porque Pablo recibió toda la doctrina por revelación. Y en cambio, a los profetas de la antigüedad, como a Jeremías, Dios lo hizo de manera implícita. Por ejemplo, ahí en el profeta Jeremías 1:10 dice: mira que te mando para, dice así, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para plantar y para edificar. Ahí como que Dios le está dando las bases para las posteriores profecías y muy ricas profecías en el profeta Isaías. Ahí como que Dios le da los 3 componentes, porque luego le dice para arrancar, que tiene que limpiar todo eso, para destruir, obviamente cuando hay una profecía fuerte para uno, a uno le arranca, ¿verdad? Sí. Y le destruye lo malo que obviamente hay en uno, y para plantar y para edificar. Y de ahí arranca ya Jeremías para allá con toda su profecía. Y es bien importante entender la diferencia entre el ministerio profético del antiguo pacto con el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto, acordémonos que entra un componente que antes no estaba: la gracia, el Espíritu Santo, que antes solo venía sobre algunos, pero no estaba en todos. Y la otra cosa, que hay un componente que tampoco existía: la iglesia. Entonces, una cosa eran los profetas edificando a un pueblo, y otra cosa es los dones edificando a la iglesia. Son cosas totalmente diferentes. Por eso es que no podemos llevar a cabo el ministerio profético a la medida del antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto era diferente, ¿verdad? ¿Cómo eran los profetas del antiguo pacto? Pero acuérdense que hoy a Pablo se le revelan los temas de la iglesia, una entidad que no existía, que no la podemos confundir con el pueblo. Entonces por eso cambia. Ahora, dentro de lo que mencionaba mi hermano, yo quiero mencionarle rápido algunas cosas. ¿Qué requisitos debería tener alguien que tiene el don de profecía? Anótelo, porque a usted puede ser que se lo dé. Yo creo que se lo puede dar. ¿Cuánto creen que se lo puede dar el Señor? Si la Biblia dice que procuren los dones, sobre todo que profeticen. Yo anhelo que esta iglesia profetice, hermano, y que Dios lo use a usted en profecía. Ahora, número 1, primer requisito es que la persona debe ser estudiosa de la palabra. Es lo primero. Por favor, si usted Dios le ha dado o le va a dar, métase a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la profecía nunca puede contradecir las escrituras. Y yo he oído profecías, hermano, que a veces digo yo, ¿cómo queda la Biblia aquí? Y me tengo que hacer de nuevo macho porque no me la están dando a mí la profecía.
Número 2, lo dijo el hermano Gabriel también ahí. El que usa, el que Dios quiere usar con don de profecía, debe estar bajo autoridad. De lo contrario, se convierte en adivinación. Debe tener autorización de su cobertura para profetizar. Miren qué interesante eso. Miren, hermano, una de las primeras cosas que yo le digo a la gente es, cuando me dicen que fulano, que es profeta, que esto y que el otro, yo le pregunto, ¿qué? ¿Y cuál es su cobertura? ¿Dónde se congrega? ¿Quién es su pastor? ¿Por qué? Porque yo entiendo principios. Y hay un principio que yo comprendo, y es este: sobre alguien alto hay otro más alto. Toda gloria tiene un dosel, siempre hay uno más alto. Y toda gloria tiene un dosel, dice la Biblia, o sea, una cobertura. Aparte de eso, entiendo yo que estar sujeto me hace a mí ser responsable. Entonces, cuando yo veo gente que anda de arriba para abajo, que no tiene cobertura, que no está autorizado, que ni sus pastores saben, ¿sabe que un día yo pregunté por una persona que venía aquí, porque yo sabía dónde se congregaba? Y pues en ese momento nosotros con el pastor de esa persona estábamos trabajando en un par de proyectos, y le digo yo, mira, que te veo, le digo que quería decir algo, fíjate que en la iglesia está llegando una hermana que se llama así, así, así. No, hombre, me dijo, tened cuidado, me dijo. Esa mujer, me dijo, terrible, me dijo. Aquí no la dejamos ni ministrar ni nada. Vaya, su propio pastor me dijo, Padre Santo, y aquí tampoco, y yo, pero se da cuenta usted que nosotros en la iglesia tenemos algunas cosas que, por ejemplo, la gente que no conocemos no le permitimos que profetice, ni que ministre, ni que ponga mano, porque no les conozco, no sé quiénes son. Ese es mi trabajo, filtrar, cuidarlo a usted. En la medida que no, pero ya usted, hermano, va mostrando, ¿verdad?, señales de que ya se quedó en la casa, está siendo instruido, está bajo autoridad. Usted puede fluir, pero tiene que mostrar primero que está bajo autoridad. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia le llama así, la Biblia le llama siervas sueltas, novillos indómitos. Así le llama a los que no tienen cobertura, a los que no se sujetan a nadie. Son gente que, ¿a quién pertenecen? Otra cosa que nos conoce la Escritura también, como profetas errantes. ¿Cómo es posible que un profeta errante va a andar entre nosotros, hermano? Sin pueblo, sin cabeza, sin autoridad. No. Número 3, vivir en santidad, para que la profecía sea pura, sin mezclas. Mire qué problema cuando no hay integridad hacia. Si no hay integridad, hermano, mire como que me diga, fíjese, pastor, que me diga usted, fíjese que el agua era pura, el agua la acabo de destapar yo, el vaso estaba un poquito sucio, pero el agua se la toma. Qué complicado, hermano. El agua es la palabra. El agua venía pura de arriba, del Señor, pero el vaso estaba lleno de pecado y inmundicia. Yo no me la tomo, porque aunque el agua venga pura, me va a contaminar, con algo me va a contaminar. Qué tremendo, es un Padre. Número 4, tener comunión con Dios. ¿Qué va a hablar el profeta si no oye a Dios? ¿Qué va a hablar? ¿De su carne? ¿De sus deseos? ¿Qué profeta va a hablar lo que está oyendo hablar a Dios? Por lo menos esas 4 cosas necesita el profeta tener en su vida. Amén. Nos van a quedar nosotros 2 para el otro martes, porque quiero orar por el don de profecía. ¿Cuántos quisieran profetizar?
La Biblia dice, procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y habla del impacto que la profecía tiene en la gente incrédula. Dice que si un incrédulo entra por aquella puerta, dice, y usted le da una palabra, va a ser tocado por la palabra que se le dio. Así que yo quiero una iglesia y gente que despierte en el fluir de los dones, pero que lo haga de la manera correcta. Amén.